Saludo Tudor, mi nombre es Jorge Huertas, pertenezco al grupo 6 del curso de software para ingeniería. Eh, en esta oportunidad me dispongo a desarrollar la práctica número 1, instalando el software de MATLAB o SYNLAB. En mi caso instalé el de MATLAB. El primer punto nos habla del manejo de números enteros, números reales, manejo de vectores, manejo de matrices y manejo de funciones predefinidas, y realizar los siguientes programas. Tenemos un script que se creó en el editor de MATLAB para el primer programa, que es el de números enteros. En el workspace pues nos aparecen aquí todas las variables en el caso sería de este primer punto. Y en el command history pues nos aparece todos los programas que he realizado en MATLAB y la fecha en que se ha realizado. Guarda un historial. Entonces, en el primer punto de números enteros dice que convertir de metros a milímetros y centímetros. Entonces, limpiamos la pantalla con CLC y le pedimos al usuario que nos entre la distancia en metros y la guarde en la variable n. Creamos dos variables, centímetros y milímetros, y lo que hacemos es multiplicarla. En el caso de los centímetros, un metro es igual a 100 centímetros, por lo tanto hay que multiplicarlo por 100, y en los milímetros, un metro sería equivalente a 1000 milímetros. Y finalmente con Fprint le decimos que nos muestre en pantalla su equivalencia en centímetros y su equivalencia en milímetros. En este ejemplo le digité 56 metros, entonces es igual a 5600 centímetros igual a 56.000 milímetros. Dos mil metros son equivalentes a 200.000 centímetros, e equivalente a 2 millones de milímetros. Números reales, convertir ohmios a megaohmios y kiloohmios. Nuevamente limpiamos pantalla, creamos una variable en la cual vamos a guardar el dato en resistencia en ohmios que ingrese al usuario. Sabemos que un megaohmio es igual a 1.000.000 de ohmios, o sea, 10 a la 6 ohmios. Entonces, si queremos convertir una resistencia ingresada en ohmios a megaohmios, lo que vamos a hacer es ese valor en ohmios, multiplicarlo por 10 a menos 6 ohmios, o lo que es igual a dividirlo entre 10 a la 6. En el caso de los kiloohmios, un kiloohmio es igual a 1000 ohmios, por lo tanto, si queremos saber ese valor en kiloohmios, lo que vamos a hacer es los ohmios multiplicarlos por 10 a la menos 3, o que es lo mismo también si lo hubiéramos dividido entre 10 a la 3. Finalmente nos muestra en pantalla el equivalente de ohmios en kiloohmios del valor ingresado y en megaohmios. Vamos a ingresarle 1000 ohmios. 1000 ohmios es igual a un kiloohmio, igual a 0,001 megaohmio. Vamos a ingresar ahora 10.000 ohmios. 10.000 ohmios es igual a 10 kiloohmios, igual a 0,01 megaohmio. Vectores. Nos piden crear un vector con los números, con los dígitos del número de mi cédula. En MATLAB se crea con los corchetes, con las llavecitas, y luego lo que hacemos es, en la variable c, nos piden que lo multipliquemos por 10, cada uno de los elementos del vector. Y luego de ello nos piden
en el elemento 1, 2 y 3, o sea, en 7, 9 y 5, lo multipliquemos por el seno, por el coseno y por la tangente de dicho componente. Finalmente aquí accedo al resto de los componentes, los cuales no se ven afectados, que va desde el elemento 4 al elemento 8. Observamos aquí en el Windows la creación del vector, luego la multiplicación por 10 de cada uno de sus elementos y finalmente eh, lo que nos pide el ejercicio para el primer elemento, el seno de 70 es 0,7739, el coseno de 90 menos 0,4481 y la tangente de 50 menos 0,2719. El resto de los elementos permanecen con el mismo valor del vector. Matrices. Nos piden crear dos matrices de 4 por 4, hacer la suma, la resta y la multiplicación de las matrices. En MATLAB, entonces, la creación de matrices entre llaves, eh, cada uno de las filas se separan por comas y los elementos se pueden dejar con espacio o con coma. En este caso yo lo hice con coma. Es una matriz de 4 por 4, 4 filas y 4 columnas. Para realizar la suma de estos componentes se realiza elemento por elemento, es decir, del elemento 1, 1, primera fila, primera columna de la matriz A con el primer elemento y primera fila y primera columna de la matriz B y así sucesivamente los demás elementos de las matrices. Lo mismo en la resta, en este caso estoy restando es de A menos B. Y la multiplicación solo se crea como requisito, pues en este caso no se condicionó porque son dos matrices cuadradas. Recordemos que para multiplicar matrices necesitamos que el número de filas de una matriz sea igual al número de columnas de la otra matriz. En este caso, al ser una matriz cuadrada, pues no tenemos ningún inconveniente. Entonces observamos cada uno de los elementos de las filas. Matriz A sería fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4 de la matriz A. Y así lo mismo con la matriz B. Hacemos la suma componente a componente. Es decir, 2 más 0, 2. Para el segundo elemento sería 1 más 1, 2. Menos 1 más 1, 0. Y 3 menos 3, 0. 3 más menos 3, 0. Y así sucesivamente con los demás elementos de la matriz. Lo mismo sería para la resta. En este caso estamos restando desde a menos b. Entonces sería 2 menos 0, 0 2 menos 0, 2, 1 menos 1, 0, menos 1, menos 2, y 3 menos menos 3, o sea, 3 más 3 sería 6. Y así con los demás elementos de la matriz. Y finalmente la multiplicación. Funciones predefinidas en MATLAB. En el caso del ejercicio nos pedía que escogiéramos tres funciones predefinidas de MATLAB. Yo escogí la de residuo, que es la de mod, se utiliza mod, RAN, que es la que crea un número aleatorio entre 0 y 1, y el factorial de un número. En este caso, escogí dos variables, dos constantes de A12 y B5. Entonces va a ser el módulo entre A y B, o sea, 12 entre 5 estaría 2 veces, 5 por 2, 10 y nos sobrarían 2, es decir, que nos debe mostrar un número 2 que sería el resto de la división. RAN es un número aleatorio que va de 0 a 1 y factorial
es el factorial, en este caso estoy sacándole factorial al número 5, a la constante b, que sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5, y eso nos daría 120. Entonces, efectivamente, este sería el módulo de esa división. 2 entre 5 está dos veces y sobran 2. El número aleatorio 0,9058. Y el 5 factorial de b, entonces el factorial de 5 sería 120, que sería igual a 1 por 2 por 3, 6 por 3, 18 por 4 y por 5 finalmente nos daría entonces 120. Nos piden realizar unos programas. Un programa que genere un número aleatorio entre 0, perdón, entre mayor o igual a 1 y menor que 1000, y que descomponga el número en sus dígitos, lo almacene en un vector y determine cuántos son pares y cuántos son impares. En el ejemplo, pues nos dan 989 y hay dos dígitos impares y uno par. Para ello, empezamos limpiando pantalla, almacenamos en la variable A el número aleatorio. Como el número aleatorio es de entre 0 y 1 y nos pide el ejercicio que debe ser de 1 hasta menor o igual a 1000, entonces lo multiplicamos por 1000. Al multiplicarlo por 1000 nos da una parte entera y una parte decimal, entonces lo que hacemos es tomar solo la parte entera. Con esta instrucción fix lo que hacemos es coger solo la parte entera. Después, para saber que el número, poderlo almacenar como un vector, sabemos que el número es de 3 dígitos. Por lo tanto, tenemos las unidades, las decenas y las centenas. Las centenas, pues simplemente lo que hacemos es dividirlas entre 100 y las decenas entre 10. Y lo que nos sobra nos quedaría las unidades, que eso es lo que hacemos con esta parte aquí. Centenas, esta es de centenas, decenas, la mayúscula, centenas, decenas y unidades. Hasta que finalmente nos quede el residuo último, que sería lo que es las unidades. Y tomamos solo la parte entera de ese número. Finalmente, al hacer esto ya tenemos los números y lo que hacemos es con esos números pasarlo a un vector, ¿sí? Entonces ya tenemos las unidades, ya sabiendo cuáles son ya las unidades, las decenas y las centenas, en números enteros lo que hacemos es almacenarlos en un vector, en el vector v. Finalmente nos piden que para saber cuál es par y cuál es impar, eso lo hacemos con dividiendo cada uno de esos valores de las posiciones del vector de los elementos entre 2. Sabemos que si nos da el residuo igual a 0, son, son pares, y si nos da diferente de 0 son impares. Aquí evaluamos con el condicional if, else, if, el if, todas las posibles condiciones para esto. Y efectivamente aquí nos daría, el número sería 126, lo evaluamos como vector 126, sabemos que 126 sería dos pares y uno impar. Dos dígitos son pares y uno impar. Nuevamente lo hacemos correr. Dice que los tres dígitos son impares porque nos dio el residuo 111, diferente de 0. Por lo tanto, los tres son impares. Y efectivamente, el vector es 913 y todos tres son impares. Muchas gracias.